El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Damos a ti, Señor, honor y gloria en esta hora. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Uno de los libros en la Biblia, yo creo que amo todos, pero uno hasta por allá Levítico, Número, todos tienen unas verdades. Pero uno de los libros que amo mucho es el libro de Filipenses. Se llama la Carta del Gozo, se llama la Carta del Gozo. Pero no era que Pablo estaba en un yate por el Caribe, lleno de bebidas ricas y de una buena compañía y lleno no. No estaba en un crucero de esos mega guau, no. El crucero de Pablo era la mazmorra más horrible, inmunda de Roma. Y por eso es que me gusta este libro, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, porque el gozo del Señor es eterno y trasciende todo. Yo me acuerdo que una de las competencias de los jóvenes de mi iglesia cuando yo era jovencita era aprendernos los libros de la Biblia. Yo me acuerdo que gané un premio por aprenderme Filipenses. El concurso era aprenderse un libro de la Biblia y me acuerdo que era por mes y Filipenses fue un libro que me tocó aprendérmelo. Prácticamente me lo sé de memoria y había competencia y no se podía uno equivocar ni en la coma, ni en el punto, ni en los 2 puntos. Y ganábamos premios. Qué chévere, porque la palabra cuando entra, Dios sabe cómo usarla. Cuando la palabra entra y está allí, Dios sabe en los momentos para usarla. Pero con todo y eso que me la sé y me la aprendí, la palabra es viva y eficaz y hoy en día encuentro más misterios y más cosas lindas en esta palabra. Esa época lo hacía por concurso, no era ni siquiera porque me interesaba que la palabra me transformara por dentro, sino para ganarme un premio en la cosa de los jóvenes. Pero esa palabra entra y queda allí, como es viva, lleva su fruto. Me fascina que Pablo todas las cartas las está enmarcando en gracia y paz. Digan, gracia y paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué creen que hay gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Porque es la legalidad que tenemos. Él es Padre por Jesús para nosotros. Por eso es gracia y paz. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuántos cumplen esa palabra? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuántas oramos por gozo por otros? Pablo estaba encerrado en una mazmorra la peor, y tenía ¿qué? Gozo y oraba con gozo. Cuando estamos en dificultades, mi petición y Señor, y berreamos, moqueamos, y qué, ay, lamento. Por eso no se contestan las peticiones, por eso no se contestan las peticiones. Si no hay paz, si no hay gozo, la gracia no va a venir y no va a haber respuesta. Tienes que meterte con Dios hasta que la presencia de Dios te dé cosquillas de gozo. Digan, que me dé cosquillas de gozo. Eso es como el niño que por allá se golpeó en el parque y está todo, y el papá viene y lo abraza y lo consiente y le chiquichea. ¿Y cómo termina el niño? Feliz y con gozo, ¿cierto? Con alegría, no importa el machucón que se pegó. ¿Entendemos? Los machucones no nos los da Dios. Dios no puede darnos nada malo, dice la Biblia allí en Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que la concupiscencia, el pecado, la iniquidad de nuestras vidas es la que ha traído el mal a nuestras vidas. Entonces deje de pelear ya con Dios y deje de ser del diablo, porque el diablo es el único que viene a acusar, a condenar y a pelear con Dios. ¿Entienden? Dígale al Señor, quítame esta brutez espiritual que traigo. Esa brutez vino por los ídolos y por los demonios a los que tus generaciones y tú les diste acceso. No es por Dios, es por nosotros y por las puertas que le abrimos donde el enemigo ha robado. Para Dios lo único que tú puedes hacer es adorarle. Digan, adorarle. En espíritu y en verdad. Pero Pablo estaba con gozo orando por otros. Yo a veces oro por ustedes, pero no con gozo. Señor, tócale, Señor, por favor. No, toca orar con gozo. Dígale que está a su lado. Nos toca orar con gozo. Por todos, mire, dice por todos.
los buenecitos, los regularcitos, los maluquitos, no, por todos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Digan, uy, respire fuerte y diga, ay, Señor, tú eres quien perfeccionas tu obra en mí. Y él habla de las prisiones y más adelante, el 8, bueno, ama entrañablemente en el amor de Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos amemos entrañablemente. Pero el 9 dice, y esto pido en oración, aparte de orar con gozo, aparte de pedir por todos, aparte de estar persuadidos de que el Señor está perfeccionando la obra, no importan las prisiones. El 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí hay unas verdades muy profundas. Pido en oración que tu amor abunde más y más, ¿en qué? Oye, el amor es científico, dígale que el amor es científico. Ojo, y la ciencia trata de buscar las endorfinas, trata de buscar las emociones, a ver dónde le encuentra ciencia al amor. Dígale, está out esa ciencia, porque mire cuánto está aquí hablando el Señor. El amor trae ciencia y trae todo conocimiento. Y se ve cómo el amor trae una cantidad de beneficios al cuerpo físico, a todas las glándulas suprarrenales, a todo lo que funciona en nuestro organismo, y la ciencia lo tiene que corroborar. Cuando la ciencia se topa con la verdad de Dios, dice, wow, es verdad, mira. Pero Dios se la ha dado hace muchos siglos en la palabra de Dios. Entonces, diga, mi amor tiene que llevar ciencia y todo conocimiento. Los otros amores son emocionales y no van a servir. Y cuando el amor lleva ciencia y todo buen conocimiento, aprobamos lo mejor. Diga, entonces no te vas a equivocar en el amor. ¿Cuántos equivocados en el amor? ¿Y cuántas equivocadas en el amor? Cuando el amor lleva ciencia y todo conocimiento, vamos a aprobar lo mejor y vamos a ser ¿qué? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y vamos a dar frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y mira Pablo, aquí nos da un secreto de gozo. Digan, aquí Pablo en el siguiente versículo nos va a dar uno de todos estos secretos que son adoración, orar por otros con gozo, no estar centrado mirándose la situación, sino mirando a otros, buscando que el amor de Dios y el propósito de Dios se cumplan en otros. En el versículo 12 del 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué le había pasado a Cristo? ¿Sus tribulaciones sabían qué? ¿Para qué están sirviendo? Para que el testimonio del Evangelio abunde. Hermana, yo te pregunto, ¿tus tribulaciones para qué están sirviendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo enfocar ahora tu situación en otro enfoque para que salgas de esa situación y para que tengas gozo? ¿Entiende? ¿Están sirviendo tus tribulaciones para que el propósito del Evangelio se cumpla en tu vida y a través de tu vida? Porque si no, estarás en depresión, en tristeza, en pecado, en amargura y fuera del propósito de Dios. Yo les desafío a trabajar sobre el libro de Filipenses y empezar a buscar el gozo en el Señor, que sea tu fortaleza. Y empieza a hablar de todo lo que estaba sufriendo Pablo. Aparte de estar encarcelado, estaba oyendo los falsos profetas, los falsos maestros, los que estaban robando con el Evangelio, los que se habían apartado, los que tenían doctrinas falsas, los que estaban por envidia, competencia. Todo eso se ve en la iglesia. Digan, en la iglesia el Señor se ve de todo eso. Y Pablo no podía estar presente y solamente estaba ¿qué? Escuchando y escuchando y escuchando. Pero él dice, aún por pretexto y por ganancia, por lo que sea, se está predicando el Evangelio de Cristo. El 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Dígale que a su lado, no deje que nada le robe el gozo. Busca al Señor, busca compartir de Cristo, busca orar por otros hermanos, busca amar, porque eso es lo que te va a traer el gozo. Dice, y voy a anunciar con gozo a Cristo. El 19, que es un versículo que me gusta mucho, porque sé, digan conmigo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación. Yo tengo aquí esto, que es para cuando hay los incendios, el extinguidor, y me toca estar mirando la fecha de extinción para cambiarlo. ¿Pero para qué sirve este extinguidor?
para apagar un incendio. Pero ¿saben que ese extinguidor con el tiempo se va perdiéndose el suministro de la potencia que trae? Y yo cada rato tengo que llamar a Cristina Bernal, que es la que nos suministra esto. Cristina, tráele, porque toca suministrar nuevo producto para esos extinguidores. Y ella se los lleva y los recargan y los vuelve a traer, ¿cierto? Suministro, ¿qué quiere decir suministro? Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiere decir suministro? Diga, algo que se acaba y que toca volver a recargar. Digan, algo que se acaba y toca volver a recargar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿El suministro de quién? Del Espíritu de Cristo. ¿A quién le toca llenar el tanquecito? ¿A quién le toca llenar el tanquecito de su corazón? A nosotros, ¿entendemos? No se lo va a llenar la pastora, no se lo va a llenar nadie. Te toca a ti, diga, me toca a mí recargar mi tanquecito. Porque por la suministración del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, y viene a través de ¿qué? Digan, la oración. Esto va a ser para liberación, ¿entienden el orden? Hermano, no espere liberación si usted no tiene ningún suministro adentro. No espere que yo haya un incendio y yo haga esta cosa y la agite si ya no hay nada, porque eso se va evaporando y se va. Entonces, ¿qué es lo que me va a traer liberación? Digan, la oración que busco para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, suministre las áreas vacías, las áreas que están sin llenar en mi vida, porque la tristeza nos roba, porque la amargura nos roba, porque las crisis nos roban, porque la injusticia nos roban. Pablo estaba allí frente a una cantidad de realidad terrible. La realidad de estar preso, la realidad de estar injustamente preso, la realidad de estar en una situación difícil, extremadamente difícil, la realidad de escuchar que en vez de que vayan para arriba los hermanos y todo lo que él hizo van para abajo. O sea, todo lo negativo y malo. Pero ¿dónde Pablo recargaba sus baterías de gozo? ¿Dónde recargaba su potencial de oración y de revelación? Digan, en el suministro del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, en la oración. ¿Y venía qué? Liberación. Allí es donde se recarga la esperanza. Mira lo que dice el siguiente versículo. Allí es donde se recarga la esperanza. Yo no puedo ir allí donde me dan el agua para que me llenen esto. Tengo que ir ¿a dónde? Donde suministran este gas, ¿cierto? Igual, hermano, usted no puede ir sino a la fuente que puede suministrar gozo, paz en el creer y en la fe, que es el ¿quién? El Señor. Dígale que está al lado. ¿Sabe qué? Dígale así como, póngase serio y así como cuando le va a hacer una verdad. ¿Sabe qué? Dígale así al que está a su lado. ¿Sabe qué? Yo siento, ahora sí que eso sentir es sí, que Dios quiere tener más intimidad contigo. Yo siento que Dios quiere tener más intimidad contigo para suministrarte de la buena, de todo lo bueno, de todo lo bueno de la suministración que solo viene de Jesús. No pierda el tiempo, no pierda el tiempo, porque los días son malos y solo hay una fuente. Hermanos, hoy yo quiero que oremos porque el Señor nos suministre de su Espíritu para buscarlo más a Él. Mire, estamos en tiempos donde el diablo quiere robarnos por todo lado el tiempo y la intimidad con Dios. O no estamos todos cargados de actividades, de afanes, de situaciones. Es bíblico, ¿cierto? Aumenta muchas cosas, y se nos disminuye por el otro lado. En Dinamarca hace muchos años, yo estaba todavía en la universidad, mejor dicho hace como 30 años, hicieron un estudio de cómo el hombre proyectó que su vida fuera más sencilla, fuera más descansada, tener más tiempo, y por eso empezaron a meter y a invertir en la ciencia, ¿cierto? Para que todo fuera mejor. Cuando no había lavadora, cuando no había estufa a gas, cuando no había la estufa eléctrica, cuando hicieron un estudio de el tiempo de calidad que el ser humano pasaba, la salud, el tiempo de calidad de los hijos. Entonces el hombre, el campesino que iba y cultivaba la tierra, traía las patatas y traía todo y llegaba a tal hora, comía tal cosa, los niños llegaban y le servían, y se acostaba, diríamos, como a las 7 de la noche más o menos, y dormía, se levantaba como a las 5 de la mañana, y había una calidad de vida, digan, una calidad de vida de familia, una calidad humana. Entonces querían mejorar eso. Entonces inventaron las lavadoras, las neveras, las estufas, todos los carros y todo eso. Pero lo que encontraron es que fue al revés. ¿Qué horas duermen hoy los niños? ¿Qué horas dormimos hoy? Mínimo nos acostamos a las 10 de la noche. A los niños toca obligarlos y casi amarrarlos a la cama a las 8 de la noche para que se levanten a las 5 para ir al colegio, ¿no?
Dormimos muy poco, descansamos poco, pasamos muy poco tiempo con la familia. ¿Y todo eso ha dañado qué? La calidad humana, la calidad de vida. Y me impactaba mucho ese estudio porque la ponencia era, ¿realmente invertimos en la vida o invertimos en la materia? ¿Invertimos para la calidad de vida del hombre? ¿Será que la vida de ahora es mucho mejor como vida y como familia a la de esas épocas? No, ¿cierto? Dice, porque sé que pues vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Diga, la oración tiene que buscar que el suministro del Espíritu de Cristo traiga liberación. Ese es un propósito de la oración. Orar para que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, traiga liberación a mi vida, para el propósito de Él. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Dice, conforme a mi anhelo y en mi esperanza. Cuando hay liberación, ¿qué se libera? La esperanza y la confianza. Y cuando hay esperanza y cuando hay confianza, no hay vergüenza. Digan, cuando hay esperanza y cuando hay confianza, no hay vergüenza. Mire, hermanos, hemos perdido el foco. Hemos perdido el foco y por eso nos encontramos en tantos problemas. El que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando tú vives de acuerdo a la palabra y para el Señor, Dios se va a encargar de glorificar su nombre, de traer esperanza, de que no seas avergonzado, de que te levantes. Hoy necesitamos volver a esa esperanza, volver a ese foco. No podemos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera, como nos parece, como nos dice. Tenemos que volver al gozo y a la alegría, a la vida. Mira, no importa la situación en la que estén. Filipenses es el que dice, por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno. Mire, es una guerra espiritual, digan, es una guerra espiritual. Tu guerra espiritual está en tu mente. Porque tú llegas y escuchas esta palabra linda y sales, ¡ay! Que la cuenta, que la deuda, que la situación, que qué pasó, que se fue, que no se fue, que llegó, que no llegó, que la plata, que el trabajo, o no. Y si no estás fuerte, ¿qué haces? Es como una tempestad. Pasemos un momento, antes de seguir ahí, en Hechos 27, que el Espíritu Santo está conectando. Pablo en la tempestad en el mar, digan, Pablo en la tempestad en el mar. El mismo Pablo que escribió Filipenses, unos añitos antes de Filipenses, va en una tempestad a punto de morir. Digan, las tempestades matan si no hay ayuda. Hay dos causas por las que tú vas a una tempestad. Una, porque metes la cabeza por allí. ¿Qué le pasó a Jonás? Huyes en tu vida para huir del propósito y allá el Señor te encuentra con una tempestad para traerte de vuelta. Pero otras tempestades vienen porque Satanás las levanta, ¿cierto? Y el Señor las permite para glorificar su nombre, para que veamos su poder. No era Pablo el causante de la tempestad, sino los que iban allí tercos y testarudos, que se metieron en una tempestad cuando Pablo dijo que iba a haber una tempestad que no salieran. Cierto que a veces nosotros tenemos al Señor, al Espíritu Santo, la revelación de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, y anunciamos males. No, que no hagamos ese negocio porque mira, va a ser un fracaso. No. Y después fracaso. Y uno se siente con rabia. Ay, es que yo dije. No, eso no tiene que sentirlo. Porque Dios tiene un propósito en esas tempestades y tú te mantienes firme en el Señor. Y empezó la tempestad terrible y era una tempestad de muerte y era una cosa terrible porque ellos se metieron al mar cuando no debían haberse metido. Y están a punto de morir y no comen y ya saben que eran 270 marineros. Muchos matrimonios se botan al agua aquí en vez de quedarse y esperar en Dios. Mira, dice el 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque todos en la desesperación se estaban botando al mar y porque se iba a hundir la nave. Y no, ya todo está perdido, ya yo hago mi plan. No. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse del esquife. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Entonces, vamos a parafrasearlo. Vamos a parafrasearlo. Dios me dice, no temas, es necesario que cumplas el propósito
ten ánimo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y estos que me han metido en la tempestad, como yo no estoy amargado, ni peleando, ni echándoles en cara, el Señor me los va a conceder también. Esa bendición les va a alcanzar a ellos y no se van a hundir tampoco. ¿Entienden? Pablo no se puso a pelear con los que lo habían metido en esa tormenta. Pablo no se puso a reclamar sus derechos. Él se metió en la tormenta a buscar ¿a quién? Al rostro del Señor, la ayuda y la misericordia de Dios. Dios cumplió y tuvieron que pasar un proceso. Digan, el proceso lo tenemos que vivir. No hay magia en la vida cristiana. Ojo con los magos entrando a la iglesia hoy en día. No vienen de Dios. ¿Tuvieron que pasar un proceso? Sí. Tuvieron que echar el trigo, la comida, perder parte de la nave, botar todo lo que apreciaban, echarlo al mar. Digan, sí, hay cosas que me tocará botar. Hay relaciones que me tocará dejar. Mira, muchas relaciones que tú tienes no te dejan acercar al plan de Dios. Y tendrás que cortar relaciones tóxicas, de relaciones que te llevan para atrás y no para adelante. Tendrás que quitar actividades y cosas si quieres ver que tu nave y que tu tormenta no te hunda. Digan, es para mí esa palabra. Resentimientos, amarguras, que la culpa fue de él, que la culpa fue de ella, que es por culpa de la pastora, que es por culpa de la iglesia, que me voy para una iglesia, porque es que la iglesia es la que me soluciona. Eso es diabólico. Eso es una excusa tuya para no enfrentarte a la verdad de tu relación con Dios. Si todavía estás creyendo que un pastor y una iglesia te solucionan tu problema, es idolatría y es ocultismo. Y vas a pasar mucho más tiempo en esa tormenta. Dios quiere que te metas en la tormenta con Dios para que Él te revele la estrategia y el plan. El Señor le dijo, tienen que botar el trigo, tienen que botar todo, tienen que comer. Hay ayunos que te metes a hacer en tu carne que te van a llevar a destrucción, sin ningún propósito. Pero hay momentos en que tienes que ayunar porque Dios te manda a ayunar. Imagínate, 14 días sin ánimo y en medio de una tormenta para que cuando cayeran al agua y tuvieran que nadar se murieran entre el agua. ¿Entienden? Tu carne es una engañosa. Pero por no estar metido con Dios no sabemos cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. He tenido personas de verdad supremamente desgastadas y cosas por ayunos que no son. Una mujer embarazada haciendo ayuno. Haga ayuno de lengua, haga ayuno de chisme, haga ayuno de murmuración, haga ayuno de amargura, de tristeza, de temor. Eso sí no queremos hacerlo. No, pero nos metemos por orgullo. 50 días de ayuno. Haga ayuno de billetera, haga ayuno de dar, haga ayuno de palabras. Bendecir, de obedecer, de someterte. El ayuno está hecho para doblegar nuestra carne. Pero ¿qué tal de la lengua? Mire, las muchas palabras no falta el pecado. Las palabras nos quitan la fuerza. Las palabras que no son la palabra de Dios. Ayuno de silencio. Para las mujeres ayuno de silencio es terrible. Pero ¿sabe qué? Ese ayuno trae mucha fuerza espiritual. Aviva nuestra vida. Pablo en esa cárcel, que lo fortaleció para pasar esa mazmorra, el gozo del Señor. Orar por otros para que el gozo del Señor le llegara, para que el amor llegara con ciencia, con entendimiento. ¿Por qué no hacer ese ayuno de orar por gozo, por ciencia, por entendimiento, por un corazón agradecido, no murmurando, no hablando? Mira, hoy en día no hay falta de oración, hoy en día todo el mundo ora. Hoy en día hay muchos eventos, pero hoy en día no hay autoridad. ¿Qué quieres, la autoridad o el hacer? Nos tenemos que meter en la intimidad con Dios para buscar la autoridad. Que cuando uses el nombre de Jesús tenga efecto en el mundo espiritual. ¿Entienden? Hermanos, despertemos. Necesitamos la facultad. Digan, necesitamos la facultad de poder usar el nombre del Señor con autoridad. Nombre, sobre todo nombre, que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En las tormentas tenemos que buscar el rostro del ángel del Señor, tenemos que buscar al Señor. En una tormenta, si el otro soldado le dice al otro, ay, mi hijo, no tema, eso vamos a pasarlo, ¿ustedes le creen? Si a Pablo le hubiera dicho el que iba manejando el barquito, Pablo, fresco, no tema, eso vamos a ir al otro lado. ¿Quién fue el que le dijo a Pablo, no temas? Eso es diferente, ¿cierto? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿de dónde viene? Porque el poder, ¿de dónde viene? Porque ¿quién es el que tiene el control de toda tormenta, de toda situación y de todo? El Señor. Tú tienes que oír la voz de Dios en tu corazón y dejar el comezón de oír la voz del Dios del corazón que te dice, no temas, pero que entre al corazón. Porque por tu búsqueda en medio de la tormenta, por todo lo que yo te he dicho que tienes que cumplir en propósito, porque tienes que ir y comparecer, porque has tenido una actitud de búsqueda, una actitud de humillación, una actitud de obediencia, te voy a dar a todos esos también.
Mire que es un buen negocio. El mejor negocio que hay es ser humilde, humillarnos y arrepentirnos. Es el mejor negocio que hay porque se nos lleva directo al trono por la sangre de Jesús. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo dejare su conducta, dice que yo oiré desde los cielos, quiere decir el Todopoderoso, el Padre de los cielos, el que puede hacer todo, el invencible, el proveedor, el que tiene todos los nombres de lo que es Dios, oye tu oración y ¿qué va a hacer? Actuar. Hermano, en vez de seguirse justificando, buscando estrategia por un lado, por el otro, humíllese y arrepiéntase. Para mí son las dos puertas que entran a desatar lo sobrenatural de Dios, porque aquí Pablo estaba humillado y estaba buscando el rostro del Señor y vino el ángel en medio de la tormenta. Díganle, al Señor no le da susto las tormentas, Él viene. Al Señor no le van a dar susto las tormentas, Él viene y nos habla. ¿Y qué es lo que nos dice? No temas, vas a cumplir el propósito, vas a hacerlo. Y sabe que por su humillación y por su oración, como Pablo orando por otros, esos por los que estás orando también van a llegar. ¿Quién dice amén? Ahí no había sino cristiano Pablo. Ahí el único que temía a Dios era Pablo. Pero Pablo no estaba juzgando ni siquiera al que lo había metido en esa tormenta, ni al centurión, ni a los soldados. Les estaba rogando que se cuidaran, que comieran. ¿Y usted le ruega mucho a alguien y es cierto que no le hacen caso? ¿Cuánto nos ha pasado eso? Mire, Pablo le venía diciendo que coman, que nos vamos a morir, que coman, que nos vamos a morir, que coman. Si ellos se botan, queda desbalanceado el barco y entonces se van a hundir. Dígale que está al lado, deje la cantaleta, hermano. Esa va a hundir el barco. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Antes, digan, antes y después. Antes de la voz de Dios, no le hacían caso a Pablo para nada. Ya iban 14 días que Pablo les estaba diciendo que comieran. Después de que Pablo les dice, coman porque el ángel del Señor vino y me habló y me dijo esto, ahí sí comieron, digan, ahí sí te obedecieron. Es que vienes por la autoridad de Dios. No se la invente, Dios te habla, no se invente la autoridad de Dios. ¿Entendemos? Jacob, peleador, buscando la bendición a su manera. Y allí pelea y el ángel le toca y le cambia la identidad y le quita el engaño. Y ahora Jehová pelea por mí, yo soy Israel. ¿Qué pasa inmediatamente después de ese encuentro con el ángel del Señor? ¿Sabe qué? El bravucón Esaú violento que venía con toda la venganza sobre Jacob. A los ojos de Jacob ya no era Esaú. Veía el rostro del Señor en Esaú. Veía que algo había pasado porque él había cambiado, porque el ángel del Señor le habló, porque hubo una acción sobrenatural. Y tanto Esaú vio diferente a Jacob. Con temor le dijo, este engañador, embaucador, ¿qué es lo que va a hacer? Me van otra vez a robar y no sé qué. Y andamos con el bolso ahí entre el Transmilenio para que no nos robe. Y andamos, no. Diga, no, yo tengo que ir con la autoridad, con toda la bendición. Y Jacob ya iba, ¿qué? Yo soy Israel, Dios pelea por mí. Digan, ya uno va, pues hecho porque Dios pelea por mí. Ya no soy yo, mi estrategia, mi manipulación, mi cantaleta, mi bibliazo por allí, mi bibliazo por allá. Mire, el único que convence es el Espíritu Santo. Digan, el único que convence es el Espíritu Santo. Y yo no tengo por qué estar dando bibliazos, impresionando y jalando y manipulando y siendo hechicero dentro de la iglesia. El único enamoramiento que nos convence el corazón es el del Espíritu Santo, el amor de Dios que nos constriñe. Yo tengo que estar orando porque eso pasa en las vidas. Cuando el Espíritu Santo toca y nos enamora, no hay nada que nos pueda detener. Entonces deje de presionar y empiece a orar. Busque el suministro del Espíritu Santo en tu vida. Busque que el ángel del Señor se revele en la medianoche de esa tormenta en la que estás. Para que cuando tú hables sea el Espíritu que habla. Cuando tú miras sea el Espíritu Santo que mira. Ven el gozo y ven que el Señor habló, te respalde esa palabra. ¿Entendemos? Entonces busquemos que el Espíritu Santo nos llene y nos libere y nos dé suministro. ¿Quieren suministro en esta hora? Y todo empieza porque en la prueba y en la dificultad tú tienes que tener y buscar el gozo del Señor. Mire, y cada vez que hay un triunfo, el enemigo quiere venir a robarse el triunfo, quiere venir a retaliar. ¿Qué le pasa a Pablo después de que tiene semejante victoria? 276 salvados y llegan a la isla y todos están, se salvaron, eso es un milagro, nadie se salva de esta tormenta. Y ya los miraron raro y entonces van a hacer una fogata y se le prende una serpiente a Pablo en la mano. Dígale a que está al lado, no importa que después de las victorias se le prenda la serpiente en la mano. ¿Cuánto no nos ha pasado después de tantas victorias que viene un ataque tan tenaz? Diga, no importa, porque más gloria se va a llevar el Señor. Y todos dijeron, dígale que está a su lado, no se preocupe por lo que juzgan y le digan a ustedes, preocúpese por lo que Dios piensa de usted. Nuestra vida le pertenece a Jesús. Todo el mundo te va a juzgar y te va a criticar y todos. Pero piensa, ¿qué piensa Jesús? ¿Qué es lo que el Señor? Impórtate lo que piensa Jesús. Importa tu imagen en el corazón, en el espíritu. Eso es lo más importante de nuestra vida. Y Pablo está ahí
Y apenas ven que se le prendió los nativos de la isla dijeron, ¡ja! Este criminal, mire que sí es un criminal. Por cualquier cosa te van a juzgar. Acaba de pasar la victoria y acaba de todo el mundo hablaba de Pablo. Me imagino que todo el mundo está diciendo, mire, es que contando la historia es que Pablo no sé qué, y ahora a Pablo se le prende la víbora. Ah, ve, eso era pura, mírelo, ahí, más cuando somos siervos de Dios, más nos señalizan. Ellos esperaban que Pablo cayera muerto con toda esa crítica de la lengua, de la murmuración, y cayera ahí, que se revolcara y se muriera. Dígale que está al lado, eso es lo que nos toca hacer. Sacudir la serpiente que caiga ya en el fuego del Espíritu. Hagan así. Sacudir, mijo, la serpiente que caiga ya en el fuego del Espíritu. Dejar que el Señor se glorifique. Y todos creyeron. Y mira la necesidad que había en esa isla. Habían enfermos, había unos virus terribles. Y Pablo fue y oró y se sanaron y quedó una historia y una iglesia allí en Malta por el testimonio. Diga, hay un ministerio detrás de ti. Dígale que está a su lado, hay un ministerio detrás de ti. Detrás de todo eso quedó una Malta que no conocía de Dios nada. Quedaron unos romanos que no conocían de Dios, ¿cierto? Porque solo hay un suministro y solo hay una visitación de nuestra vida que está en el Señor. Vamos a orar en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a pedirle al Señor. Gracias por toda la riqueza que nos dejaste, Señor, en ese episodio, que parecía sin fruto, que parecía perdido, que parecía una pérdida. Señor, pero gracias por la riqueza. Gracias porque nos enseñas, Señor, que no importa lo que otros hagan injusto, donde aún nos metan situaciones y cosas, ellos no nos determinan, nos determina tu presencia. A Pablo lo determinó en medio de la tormenta buscar tu rostro, buscar tu presencia, buscar tu dirección, buscar tu misericordia, buscar, Señor, la ruta en medio de la tormenta. No mirar la muerte, sino mirarte a ti. No tirarse de la proa y tirarse ya en lo negativo, en las palabras necias, insensatas y malignas, sino buscar tu rostro en medio de la tormenta. Buscar tu dirección, buscar tu ayuda, buscar, Señor, tu misericordia y tu gracia. Padre, hoy venimos a pedirte que cambies nuestra vida. Venimos a pedirte, Señor, que cambies nuestras palabras, que cambies nuestro sentir del corazón. Como decía Pablo allí en Filipenses, Señor. Hoy que el suministro del Espíritu de Cristo. Señor, mira los tanques que están aquí en esta mañana tan necesitados de ser suministrados. Tal vez a muchos se les acabó la llama, se les acabó el fuego. Se están sin suministro, por eso tanto desaliento, desánimo. Hoy venimos a pedir, Señor. Pablo oraba por el suministro del Espíritu de Cristo y la oración traiga liberación. Dile, Señor, hoy pido el suministro del Espíritu de Cristo que traiga sanidad, liberación, restauración, fe, resucite. Traiga la estrategia en medio de la tormenta. Señor, traiga y salve a esos que van en la barca junto a nosotros. Oramos, Señor, para que el Espíritu del amor de Cristo traiga ciencia, conocimiento, revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos para que seamos esos instrumentos tuyos, seamos esas vidas, Señor, que tengan la sensibilidad, porque pasan el tiempo buscándote a ti, tengan la sensibilidad para que el suministro del Espíritu de Cristo nos encuentre. Dígale, Espíritu Santo, localízame. Espíritu Santo, localízame. Espíritu Santo, dame más de ti, toma más de mí, localízame, Señor. Oh, Señor, donde esté, mira, Pablo lo localizaste allí en la tormenta. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, Padre, mira a una Jonás que iba huyendo en la rebeldía, en la desobediencia, en su propio corazón, en la amargura. Lo localizaste también en medio de la tormenta. Señor Jesús, localízame, Dios. Tráeme a ese lugar de la bendición, a ese lugar del suministro. Tráeme, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tráeme, Padre. Hoy, Señor, pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos respuesta, pedimos, Señor, respuesta hoy a nuestra necesidad. Señor, si es falta de buscar tu rostro, si necesitamos entrar en él para que el ángel del Señor venga, que es Jesucristo mismo, el poder de tu Espíritu. Dígale, Señor, voy en esta barca tan cargado del viejo hombre, de toda esa preocupación, de toda esa ansiedad, de todo lo que está atando nuestra vida, Señor. Hoy lo soltamos para que el suministro de la vida de Cristo entre. Para que yo solamente quiera ver tu presencia, entender tu verdad. Señor, oro para que mi vida, Señor, a mi vida le importe lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú tienes. Quita la ceguera espiritual, quita la sordera espiritual, quita los yugos y las cargas falsas. Ayúdame, Señor, a importarme lo que tú digas y lo que tú pienses, no lo que los demás digan o piensen. Ayúdame a ver la situación y la tormenta desde el cielo.
no es de la tierra, Señor. Llévame hasta tu dimensión para que desde allí pueda ver, Señor. Como Pablo se refiere a este episodio más adelante, en 2 Corintios 1:9. Pero no ignoramos la tribulación por la que pasamos, dice Pablo, porque el Señor nos llevó a tal extremo de perder toda esperanza de conservar la vida. Pero dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que da vida y que nos resucita y que nos resucitará en el día postrero. Dile, Señor, quita la ceguera espiritual y la sordera. Ayúdanos a ver, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en lugares falsos, equivocados, en nosotros mismos. No, Señor. Necesitamos poner hoy nuestra confianza en ti. Dile, Señor, te entrego esta carga, esta preocupación, si son sus hijos, si es su esposo, si es su esposa, si es la economía, si es el trabajo, si es la situación familiar, espiritual, de negocio. Toma un tiempo ahí, entrégasela toda. Toda, Señor, póngala allí. Piense que Jesús está con sus manos ahí en medio de la tormenta para que usted le entregue la proa, el pedazo del esquife, las amarras, todo. Mejor dicho, despójase y entrégale al Señor. Dile, Señor, mira esta preocupación, que ni he podido dormir ni comer. Este lamento, esa angustia, esa ansiedad, tómala, Señor. Y por lo general, todos aquí temen al futuro. Hoy toma ese temor. Toma, Señor, esa carga que por el hijo, que por la hija, que por el trabajo de la hija, que por el trabajo del esposo, que por la situación del hijo, que por la enfermedad, que por todas las condiciones, Señor. Toma, oh Dios, las cargas. Toma hoy, Señor, lo que está impidiendo y lo que está hundiendo la barca, porque solo tú calmas la tempestad. Y hoy reprendemos esas olas y esos vientos y perdónanos por bajar la mirada de ti y ponerla en la tormenta. Tómanos, Señor, porque a Pedro tú no lo hundiste, lo le sacaste de la tormenta. A Pablo lo sacaste de la tormenta, Señor. A Jonás lo sacaste de la tormenta para propósitos. Tanto Pedro tenía propósito, tanto Pablo tenía propósito, tanto Jonás tenía propósito. Y porque aunque en motivaciones diferentes quedaron en una tormenta, a todos tú los sacaste. Dile, a mí también me sacas, Señor. A mí también me sacas, Dios, para el propósito. A mí también me sacas para el propósito, Señor. Y cumpliré el propósito de Dios. Dile, Señor, resucita hoy mi ánimo. Resucita hoy mi ánimo, Señor. Resucita hoy con esperanza de vida. Diga que mi esperanza recobre vida. Que mi ánimo recobre vida. Que mi fe recobre vida. Que mi amor y mi gozo recobren vida. Porque el diablo ha venido con la tormenta a matarme el gozo, a matarme la paz, el ánimo, la esperanza. Pero Pablo dice, la esperanza, Señor, que no avergüenza, que salga la vergüenza, porque no nos dejarás avergonzados. Hoy decido creer en medio de la tormenta. Hoy decido permanecer en medio de la tormenta. Hoy decido gozarme aún en medio de la tormenta. Hoy decido que el propósito va a ser más grande. Sacudo esa serpiente, sacudo esa víbora, todo lo que se me ha prendido. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo sacudo en ese fuego de tu espíritu. Porque yo me levanto para glorificar tu nombre, para cumplir el propósito, para que, Señor, se vea en mí la gloria del Señor, para que se vea en esta iglesia la gloria del Señor. Aleluya, Señor. Amén y amén.